Entonces, vamos a ver. La pregunta 4 dice lo siguiente. Dice, calcule exceso de humedad para un metro cúbico de hormigón que contiene 410 kilogramos de cemento y 175 litros de agua. Ok, entonces lo que me interesa antes del cálculo es que entendamos varias cosillas sobre de dónde viene ese exceso de humedad que nos interesa estudiar, ¿ya? Así que voy a compartir una pantalla con una pizarrita para que podamos entender lo que hay detrás del concepto del exceso de humedad. Bien, cuando nosotros trabajemos en términos de granos, los granos tienen bastantes poros, ¿sí? Como se estudia en geotecnia, y estos poros se pueden llenar de agua, ¿sí? Ese espacio que tenemos ahí dentro del poro puede ser accedido por el agua y añadir peso, ¿ya? Entonces lo que se hace es un ensayo con matraces en laboratorio de ciertos tipos de granos para saber qué porcentaje del peso seco de este elemento puede ser añadido en forma de agua y ser absorbido por el grano, ¿ya? Eso es lo que vamos a llamar absorción potencial. La absorción potencial, entonces, es aquello que puede entrar al grano cuando está totalmente seco, es decir, la mayor cantidad de agua que puede entrar a los granos. Y la absorción potencial se expresa en forma de porcentaje másico, es decir, qué porcentaje de la masa de todos los granos que tenemos en una muestra puede ser aumentado en forma de agua entrando a los poros, ¿ya? Ok, pero cuando nosotros vamos a una obra y recibimos el material, nos damos cuenta de que no todo el agua está dentro de los poros, sino que en ciertas condiciones, cuando vemos el montoncito de ripio, por ejemplo, nos damos cuenta de que el ripio viene húmedo o mojado. Es decir, en la superficie podemos observar un poco de agua. Aquello que está por fuera de los granos, es decir, el agua excedente que nos está ocupando los poros, lo vamos a llamar humedad. Ok, entonces es importante que sepamos que cuando nosotros dosificamos y decimos que vamos a añadir, por ejemplo, 2 kilogramos de arena a una mezcla, lo van a medir con una pala. Van a tomar una pala, la van a poner encima de una pesa y van a decir, ok, aquí hay 2 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando estamos sacando esos 2 kilogramos, no son 2 kilogramos de arena, sino que son 2 kilogramos de arena con el agua que ya trae. Esto significa que estamos poniendo menos arena de la que nosotros habíamos dosificado originalmente, ¿sí? Entonces, de esos 2 kilogramos que nosotros vamos a estar echando de arena, va a haber una parte que es agua. Esa parte que es agua, vamos a necesitar calcularla para corregir la dosificación. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que nuestra dosificación teórica se convierta en una dosificación que se puede usar en obra, ¿ya? Entonces, si ustedes dicen que necesitan 2 kilos de arena, teóricamente, y saben que la arena tiene un cierto nivel de humedad, vamos a tener que corregir esta dosificación. Ya no van a ser 2 kilos para la obra. Para ustedes en el papel son 2 kilos, pero para la obra, por ejemplo, quizás son 2,6 kilogramos, de manera que cuando le echan 2,6 kilogramos, haya una parte de agua, y lo que están echando efectivamente de arena sean 2 kilogramos. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Por lo tanto, no es que esta dosificación esté mala y que esta dosificación esté buena, sino que una dosificación es teórica y la otra dosificación es para construir el material que ustedes necesitan. Ok, ¿cuál es el problema? Que si aumentamos la cantidad de peso de arena, es porque nosotros sabemos que una parte de esa arena que estamos echando no es arena efectivamente, sino que es agua. Entonces, tenemos que devolvernos a la dosificación anterior, donde teníamos, por ejemplo, 400 kilogramos de cemento y teníamos, por ejemplo, 170 litros de agua. Ok, como aumentamos la cantidad de arena, debido a que una parte de la arena que echamos es agua, significa que esta agua es agua libre que ya no tenemos que echar en forma de agua, sino que al ingresar el árido ya pusimos esa parte de agua, por lo tanto el excedente, que es esto que está aquí, que se llama exceso de humedad, se resta a la cantidad de agua teórica que queremos ingresar al hormigón, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que siempre al iniciar un problema vamos a tener una dosificación que es teórica y luego tenemos que corregir por humedad
para que en obra puedan preparar esa dosificación teórica que nosotros propusimos. ¿Ok? Entonces, comencemos con la pregunta. La pregunta nos dice que tenemos que calcular el exceso de humedad para 1 metro cúbico de hormigón que contiene 410 kilogramos de cemento y 175 litros de agua. En esta pregunta a nosotros nos dan eso. En el futuro, ustedes van a tener que decidir cuánto cemento usar y cuánta agua utilizar. El cemento tiene que ver con la resistencia y con la aplicación, eso está todo normado en la 170. Y la cantidad de agua respecto a la cantidad de cemento también tiene que ver con la aplicación y también con el ambiente al que va a estar expuesto el hormigón. ¿Ya? Así que en el futuro eso vamos a tener que calcularlo. Por ahora nos lo dan. ¿Ok? Entonces sabemos que tenemos 410 kilogramos de cemento y 175 litros de agua. Perfecto. Entonces, en base a esto, nosotros sabemos que el complemento del cemento y el agua es el árido. Es decir, aquí lo que nos falta es determinar cuánto árido vamos a añadir. Y aquí hay que recordar una cosa súper importante que dijo Kurt, y es que cuando tengamos un árido combinado, nosotros tenemos una proporción que nosotros decidimos cuando combinamos el árido, ¿cierto? Dijimos que la arena iba a ser 32%, que la gravilla iba a ser 32%, y que la grava iba a ser 36%. Es importante que recordemos que estos porcentajes son en peso, mientras que en las dosificaciones, cuando trabajemos para 1 metro cúbico, lo que tenemos que poner aquí es cuánto árido nos falta para completar 1 metro cúbico. Así que vamos a tener que trabajar bastante con los cambios de unidades en este problema. Voy a trabajar con una deducción chiquitita que va a ser súper útil en el futuro. Si es que tenemos el total de áridos, divididos aquí en arena, gravilla y grava, y nosotros sabemos que esta es la masa combinada de árido, nosotros sabemos que la masa combinada es la masa de arena, la masa de gravilla y la masa de grava, ¿sí? Entonces, vamos a poder decir que la masa de grava es igual a la masa combinada por el porcentaje de grava, ¿sí? Esto lo vamos a poder decir para cada uno de los elementos. Si reemplazamos las fórmulas a través de la densidad y del volumen, vamos a tener que la masa de grava es lo mismo que la densidad de la grava por el volumen de la grava. Y eso es igual a la densidad combinada por el volumen combinado por el porcentaje de grava. Y a partir de aquí, podemos determinar que el volumen de grava es igual a la densidad combinada por el volumen combinado por el porcentaje de grava dividido en la densidad de la grava. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos interesa conocer cuál es la relación que existe entre la masa combinada y el volumen combinado, ¿sí? Entonces, haciendo este tipo de relaciones, vamos a llegar a una cosa que es súper fundamental, que es la fórmula que nos va a permitir típicamente pasar de la densidad combinada a la densidad de cada uno de los elementos y viceversa. Si tenemos la densidad de la arena, de la grava y de la gravilla, podemos obtener la densidad del combinado según los porcentajes que tenemos. La relación que se deduce a partir de esto es que el volumen de arena, por ejemplo, por la densidad de la arena, dividido por el porcentaje de arena, es igual al volumen de gravilla por la densidad de la gravilla dividido en el porcentaje de la gravilla, y eso es igual al volumen de grava por la densidad de la grava dividido en el porcentaje de grava. Ya, ok. ¿Por qué estamos haciendo esto entonces? Ocurre que a partir de los 410 kilogramos de cemento, utilizando su densidad, podemos decir que el volumen de cemento se puede calcular, ¿cierto? Es la masa dividida en la densidad. Masa de cemento dividido en la densidad del cemento. Esto nos va a dar, no les voy a poner el resultado porque eso lo vamos a ver en el Excel. ¿Ya? Lo que me interesa aquí es que veamos el procedimiento. Vamos a tener entonces un cierto volumen de cemento.
El agua, por otro lado, va a ser rápidamente convertida porque vamos a asumir siempre condiciones estándar. Es decir, 1 litro equivale a 100 centímetros cúbicos. Eso recuerden que depende de la temperatura. Pero en este ramo, la variación de acuerdo a la temperatura de la densidad del agua es bien, bien despreciable, ¿ya? Así que esto va a ser rápidamente el volumen de agua, que sería en este caso 0,175 metros cúbicos. Y de ahí obtenemos entonces el volumen de árido, ¿sí? Y el volumen de árido nos va a permitir calcular, al multiplicarlo por la densidad del árido combinado, la masa del árido. ¿Ya? Y una vez que tengamos la masa del árido, podemos calcular la masa de cada una de las componentes utilizando esta fórmula. ¿Ya? Y con eso vamos a tener entonces la forma de calcular cuánta masa hay de cada uno de los elementos. Entonces, vamos al Excel. A todo esto, esa relación que tenemos ahí es súper importante. Les recomiendo que la escriban. Consulta, ¿podría repetir por qué se igualaron los tres? Sí, Gracias. dame un segundo. Vamos a la pizarra, que la tengo por acá. Claro. Ok, esta es una deducción que está basada en las proporciones, la verdad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que existe un porcentaje de gravilla en la masa combinada del árido, ¿sí? Ok, entonces en base a esto, nosotros sabemos que la masa de gravilla es igual a la masa del combinado por el porcentaje de gravilla, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí abajo. La masa de gravilla, perdón, la masa combinada, por otro lado, es la densidad combinada por el volumen combinado por el porcentaje de gravilla. Entonces, a partir de ahí podemos despejar que la densidad del árido combinado es la masa de la gravilla por el volumen combinado, dividido en el volumen combinado, y dividido también en el porcentaje de la gravilla. Esto que tenemos aquí es una constante. La densidad del combinado es una constante. Por lo tanto, al hacer este mismo cálculo con cualquiera de los otros elementos, por ejemplo con la arena o con la grava, vamos a obtener lo mismo. ¿Ya? Nos va a dar aquí entonces la masa de la grava, por ejemplo, dividido en el volumen combinado por el porcentaje de grava. ¿Ya? Entonces ahí es cuando aparece que todas estas cosas, que son iguales a la densidad, son constantes. ¿Ya? Entonces, si lo trabajamos con igualdades de densidad y volumen, llegamos a que este término, el volumen de cualquiera de los elementos por su densidad dividido en el porcentaje, es una constante que se mantiene para cada uno de los componentes del combinado. ¿Eso contesta la duda o no? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, esta fórmula es súper importante porque nos va a permitir calcular entonces el volumen que hay de cada cosa y como ya conocemos sus densidades, podemos calcular sus masas. Ok, entonces, moviéndonos un poco al Excel con el que estaba trabajando. En primer lugar, destaco que de la norma en la sección F.24, F.2.4, perdón, de la 163, tenemos unas imágenes que nos explican entonces que existen poros inaccesibles donde no puede entrar agua, así que no tienen absorción potencial. Existen poros que son accesibles, que tienen entonces cierto nivel de absorción potencial. Esta es la situación crítica en la cual todos los poros están llenos de agua, aquellos que son accesibles, pero tenemos la superficie seca, y finalmente tenemos entonces todos los poros llenos y además la superficie húmeda, ¿ya? Entonces, igual la norma tiene bien definidos cuáles son los estados del grano. Así que si tienen alguna duda técnica sobre esta definición de humedad y absorción, también lo pueden encontrar en la norma. Ok, entonces, en base a la densidad que manejamos del cemento y del agua, podemos obtener el volumen de cemento y de agua. ¿Sí? Estas formulitas son bien simples. Pasamos la masa a toneladas para que converse con la densidad, que está en toneladas por metro cúbico,
Y con eso obtenemos que el volumen de cemento es este, el volumen de agua es este. Respecto al árido combinado, nos dicen que esta dosificación de agua-cemento es para 1 metro cúbico. Así que el árido combinado es simplemente 1 metro cúbico menos lo que ocupa el cemento y el agua. Con eso obtenemos entonces el volumen de árido combinado. Bien, ahora ojo con lo siguiente. A continuación tenemos la densidad seca de cada uno de estos componentes y tenemos también el porcentaje de combinación. Esto viene de la curva que ustedes deciden en el caso del taller. Ustedes van a decidir qué porcentajes se adecúan mejor a la banda que quieren utilizar. Así que estos porcentajes que están aquí son simplemente para el cálculo, pero ustedes los tienen que decidir. Tienen que decidir ingenierilmente qué porcentajes consideran que son mejores. Bien, entonces resulta que acá tenemos volumen, masa. El problema está en que no simplemente podemos multiplicar el porcentaje de combinación por el volumen, porque, ojo con eso, estos porcentajes son combinación másica. Entonces, cuando decimos 32% del combinado es arena, nos referimos al 32% de la masa. Entonces, lo que hacemos primero es calcular cuánto es la masa que va a haber de cada uno de estos elementos. Eso es súper fácil, ¿cierto? Multiplicamos el porcentaje de combinación por la masa por la masa que vamos a tener de cada uno de los elementos. Entonces, el cálculo de la masa va a ser lo más simple. Entonces, tenemos que tener primero la masa del árido combinado. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar entonces usar las relaciones que les di hace un ratito. Y entonces, ¿cómo las usamos? Vamos de nuevo acá. Habíamos dicho que podíamos escribir, voy a borrar esto aquí, borrar todos los dibujos. Habíamos dicho que teníamos la equivalencia que B sub I por ρ sub I dividido en el porcentaje sub I es constante, ¿sí? Bien. Entonces podemos escribir rápidamente que el volumen de arena por la densidad de la arena dividido en el porcentaje de arena es igual al volumen de gravilla por la densidad de la gravilla dividido en el porcentaje de la gravilla. Eso es igual al volumen de grava por la densidad de la grava dividido en el porcentaje de grava. ¿Sí? A partir de esto, podemos decir que se puede expresar el volumen de gravilla, por ejemplo, en función del volumen de arena. Entonces tendríamos que el volumen de gravilla es igual al volumen de arena por la densidad de la arena dividido en el porcentaje de arena por el porcentaje de gravilla dividido en la densidad de la gravilla. ¿Sí? Y finalmente, el volumen de grava, lo mismo. Volumen de arena por la densidad de la arena dividido en el porcentaje de arena por el porcentaje de grava dividido en la densidad de la grava. Entonces, si sumamos todos los volúmenes, tenemos que el volumen combinado, que es igual a el volumen de arena más el volumen de gravilla más el volumen de grava, se puede escribir como una factorización del volumen de arena, y nos queda 1 más, bueno, la factorización que nos aparece ahí, ¿cierto? Entonces, esto rápidamente nos deja con una única incógnita. Nos queda porcentaje de arena por la densidad de la grava. ¿Ya? Entonces, a partir de esta igualdad, de que el volumen del combinado es igual al volumen de arena por esta constante que nosotros conocemos, porque conocemos todo aquello que está en esa constante, despejamos que el volumen de arena es igual al volumen del combinado dividido en ese factor, que para no escribirlo todo de nuevo, lo voy a llamar lambda, y aquí lo voy a poner lambda. Entonces, rápidamente calculamos el volumen de arena, ¿sí? Que es el volumen combinado dividido en el lambda, que es un factor que ya calculamos. Entonces, eso lo ponemos en el Excel. Y podemos calcular entonces el volumen de arena rápidamente, ¿sí? Luego dijimos que habíamos escrito el volumen de gravilla y el volumen de grava en función del volumen de arena. Así que lo único que tenemos que hacer es utilizar estas relaciones que habíamos escrito antes en nuestras definiciones. Estoy buscando la pizarra. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es retomar esta definición para el volumen de gravilla
por algún motivo esto se mueve solo, no sé por qué. Ya, el volumen de gravilla en función del volumen de arena y el volumen de grava en función del volumen de arena. Y con eso entonces estamos listos para poder calcular los volúmenes que nos faltan. A continuación usamos la densidad seca que teníamos de las granulometrías que nos entregan y de la información técnica que nos entregan de parte del proveedor, y podemos calcular la masa de cada uno, recordando que la masa es la densidad seca por el volumen, ¿ya? Entonces ahí finalmente tenemos la masa que queremos de cada uno de los elementos, es decir, la masa de arena, la masa de gravilla y la masa de grava. Ojo, esta es la masa teórica, ¿sí? En el ejemplo que vimos hace un ratito serían los 2 kilos de árido que quieren poner. Pero nosotros sabemos que si les decimos que pongan 596 kilogramos de arena, y la arena viene húmeda, entonces no van a estar echando 596 kilogramos de arena, sino que van a estar echando, por ejemplo, 500 de arena y 96 kilos de esa mezcla van a ser agua. ¿Qué hacemos para eso? Se hacen estudios que son súper rápidos, que se hacen en horno. Lo que hacen es tomar arena, gravilla y grava de la obra y lo secan, ¿ya? En hornos de alta temperatura. Una vez que los secan y que toda el agua se evapora, se pesa y se mide la diferencia de peso, ¿sí? Que se mide en forma de variación relativa al peso propio de lo que se está calculando. Entonces, con eso tenemos la humedad que está trayendo el grano, propiamente tal, que sería el agua excedente, el agua excedente, ¿ya? Además del peso seco de la partícula. Respecto a la absorción, para la absorción se hace exactamente lo mismo. Lo que se hace es que se sumerge esto, se satura con presión y se determina cuánta absorción potencial tienen estas partículas, ¿ya? Así que sabiendo cuánta agua trae y cuánta agua podía absorber, podemos calcular el exceso. Cuánto queda fuera del grano corresponde a toda el agua que trae menos el agua que puede quedar dentro del grano, ¿ya? Así que el exceso de agua va a ser simplemente la resta de la humedad con la absorción. Siempre la humedad va a ser mayor que la absorción, y en el caso crítico va a ser igual, ¿ya? Pero nunca la humedad va a poder ser menor, ¿ya? Esa resta nunca les va a dar negativa, así que ahí no es necesario ponerse en el caso extremo, ¿ya? Entonces calculamos el exceso de agua para la arena, para la gravilla y para la grava, según los niveles de absorción y humedad que nos entregan en la ficha técnica. Y tenemos entonces el exceso de agua del árido combinado, que es lo que nos piden para la pregunta. Hasta aquí ya estaríamos listos. Lo que sí nos estaría... Perdón, pensé que habían escrito por el chat. Nos estaría faltando lo fundamental. Cuando nosotros calculamos el exceso de agua, lo que nos interesa en verdad es redosificar para la obra, ¿ya? Entonces esto, a pesar de que no se pide en el auxiliar, lo vamos a hacer igual. Ok, entonces el cemento, ojo, el cemento sigue siendo el mismo, porque la corrección de agua no modifica el cemento. El agua, por otro lado, era inicialmente 175 litros, pero como tenemos un exceso que viene en las partículas, eso se le va a restar a la cantidad de agua, y la cantidad de agua entonces va a ser el agua original y se le resta el exceso, ¿ya? Bueno, aquí pusimos el volumen de agua porque en obra al agua siempre se le mide en forma volumétrica, pero el número en kilogramos y en litros es el mismo. Respecto a los áridos, nosotros ya sabemos entonces que 56 kilos del árido van a ser agua. Por lo tanto, lo que hacemos es aumentar el nivel de árido combinado, en la cantidad. Entonces, el árido, por ejemplo, la arena, le sumamos el exceso de agua que trae, de manera que la masa de arena que vamos a echar se le añade cierto peso, porque ya sabemos que va a haber un exceso de agua. Entonces, esa agua nos está quitando arena en el fondo, ¿ya? Nosotros lo que queremos es echar 596 kilos de arena, pero si echamos 596 con báscula, 47 kilos van a ser agua, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de manera que nos da 643, y de esos 643
543, sabemos que van a ser 47, estamos echando 596 de arena teórica. ¿Ya? Y se hace lo mismo con la gravilla y con la grava. Es decir, se añade al peso original que teníamos del desierto árido la cantidad de agua. ¿Sí? Y con eso entonces tenemos la masa que hay que pesar en obra de arena, gravilla y grava para que estemos echándole teóricamente esta cantidad de áridos de cada uno de ellos. ¿Ya? Finalmente sumamos los áridos, porque esto va a estar combinado, ¿cierto? No es que alguien vaya a estar midiendo la cantidad de arena, etc. Sino que en este caso, como está combinado, calculamos la cantidad de masa total. Y con eso entonces tendríamos la dosificación que podemos mandar a la obra y decirle, ok, échale 1919 kilogramos del árido combinado que te estamos pasando. Y ahí está corregido por agua porque sabemos que al echar esa cantidad, 56 kilos, cosa que es no menor, son solo agua. ¿Ya? Entonces, así es como redosificamos corrigiendo por exceso de humedad. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al procedimiento o a la lógica de la corrección? Yo tengo una duda, pero es referente al ejercicio. Creo que en el ejercicio no se nos mencionaba la humedad, oye, mía, es que lo leí a la rápida igual, pero no vi nada referente a la humedad. Sí, mira, vamos a compartir de nuevo el enunciado. Ya, si te fijas, acá en la información de la arena, por ejemplo, nos muestran la absorción potencial de agua y nos muestran por acá en otra tabla la humedad que traía cada uno un segundo, de los elementos. Pero Ok. disculpa, me refería al taller, sorry. Ah, ya, perfecto. Vamos al taller entonces. Ya, entonces en el taller, acá está. Ok, bueno, en este taller en particular no se le está pidiendo redosificar. Tenemos que la parte A es verificación de cumplimiento del área. La parte B, les pide que revisen lo de las bandas. Y la parte C es una comparación económica. ¿Ya? La pregunta 4 que nosotros hicimos va a servir para el taller 2, que les va a pedir realizar corrección de dosificación por exceso de humedad. ¿O no entendí la pregunta? A ver, pregúntame de nuevo. Es que me refería a que no se nos menciona nada respecto a la humedad, entonces asumimos como los contenidos de grava, gravilla, arena en estado como ideales. Ah, no, lo que ocurre es que la humedad y la absorción potencial son por naturaleza distintos. La absorción potencial es una característica como del grano que te están entregando, es genérica. La humedad tiene que ver con el estado. Por ejemplo, si tú pides un grano y te llega la obra y venía un camión abierto y estaba lloviendo, la humedad va a ir aumentando porque se le va a juntar agua a tu material. ¿Sí? Entonces, la humedad es algo que tienes que medir siempre en terreno. ¿Ya? No es algo que te puedan mandar del laboratorio porque es como circunstancial. Puede secarse si es que la pones al sol o puede mojarse si es que llueve, ¿ya? Así que la humedad siempre va a ser un dato de último momento, que se mide en último momento, ¿ya? Mientras que típicamente en las características del grano va a venir la absorción potencial, que es, en el estado extremo, cuánta agua le podría entrar a estos granos. Y ahora sí entiendo. Vale, gracias. Ya, súper. Ahora, respecto a la humedad con la que trabajamos, que es la que está en la tabla, esto es información que les van a dar siempre. O sea, del material justo en el momento en que se va a trabajar. Me parece que no lo pegué por aquí en el Excel, eso sí, así que lo voy a pegar. Pero esta era la tabla en donde se nos indicaba. Esa tabla es la tabla donde se nos indicaba la humedad que tenían los componentes, ya que es lo que yo había copiado acá.
Ya, entonces, eso sería la respuesta de la 4. De hecho, uno se pasa un poquito porque la idea es redosificar. Ya en el futuro, siempre que les pregunten por exceso de humedad, en verdad el fin es poder redosificar para que se pueda usar nuestra dosificación teórica en obra. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se está echando más árido combinado porque parte del árido que se está echando en verdad no es árido, sino que es agua. Así que la cantidad de agua, cuando corrijan, siempre va a disminuir y la cantidad de áridos va a aumentar. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, si nadie más tiene ninguna duda, entonces me parece que está terminado el auxiliar. No sé si Kurt tiene algo que añadir. Sí, que disculpa por pasarnos del tiempo, me pasé un poco haciendo las tablas de repente de los grafiquitos eso. Ojalá le haya quedado claro y cualquier duda obviamente mándenla al correo, si pueden hacerlo por el foro, mejor todavía. Y eso, les vamos a subir esta grabación apenas podamos, los que no se pudieron quedar ahí después de las 4. Así que eso, gracias y si tienen alguna sugerencia o duda nos mandan un correo nomás. Ya, súper. Entonces, eso. Espero que estén súper bien. Cuídense harto. Traten de descansar, de comer bien, de dormir bien. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Vale, gracias, chiquillos. Chao, gracias, Buena. cabros, gracias. Chao. Que estén Chao, tío, bien. gracias. Chao. Ya, vamos. Oye, Ariel, ¿Mm? hay un chiquillo que está sin grupo que me habló y Ajá. voy a ver, yo cacho que lo vamos a tener que meter a algún grupo. A menos, voy a preguntarle ahí por qué no tiene grupo y todo eso para ver qué Soy onda, yo. pero la idea. Sí, sí. Ah, ¿Podía hablar ahora? sí, sí, no tengo problema. ¿Por qué estáis sin grupo? ¿De alguna razón en particular o es porque no encontraste nomás alguna cosa?